Saludos amigos y amigas, soy Rubén de Masai Adventures Channel y hoy les presento una Barcelona que no aparece en las guías turísticas. Una Barcelona que esta vez no va de playas ni de paseos, sino de un lugar que en su día simbolizó poder, conflicto y control. Todo empieza aquí abajo, en una zona de la ciudad principalmente obrera y popular, y concretamente en una central eléctrica conocida como La Canadenca, de la cual quedan estos jardines en los cuales se inició una de las huelgas sindicales más importantes de España. En 1919 se iniciaría aquí la huelga que haría que en España existiera la jornada laboral de 8 horas. Debido a los conflictos sociales que existían en estas épocas, Barcelona era considerada por el poder una ciudad peligrosa, y allí es cuando entra nuestra historia del Montjuïc y su papel en el control y la represión de esta ciudad. Y a medida que subimos hacia la montaña, por las calles del Poble Sec, nos encontramos con uno de los lugares más duros de esta historia, el Refugio 307. Barcelona durante la Guerra Civil fue una de las ciudades más bombardeadas de la historia, donde se empezaron a hacer los primeros bombardeos en alfombra por parte de la aviación italiana, y a la población no le quedó más remedio que empezar a construir lo que fueron los primeros sistemas de refugios subterráneos antibombas de la época. Miles como estos quedaron repartidos por toda Barcelona, en los que la propia población, con picos y palas, empezó a excavarlos en un intento por protegerse de las nuevas tácticas que serían las precursoras de lo que se vería después en la Segunda Guerra Mundial. Y no muy lejos de este refugio comienza lo que fue el camino de la línea de comunicación, una realidad muy relacionada con los militares españoles que ocuparon esta montaña por más de 300 años, tanto para vigilar la ciudad como para protegerla en distintas épocas. Sin embargo, el camino de la línea de comunicación no es un paseo turístico. Fue desde sus inicios un camino militar pensado para reforzar el control del ejército sobre la población de Barcelona. Por aquí pasaron las distintas líneas de comunicaciones que fueron evolucionando a lo largo de distintas épocas. Primero cables de telégrafo, luego cables de teléfono, y así sucesivamente hasta que los sistemas irían cayendo en desuso. Barcelona no solamente era controlada por la vía de las armas y la ocupación militar del monte, sino también con el intercambio de información. El Montjuïc se fue fortificando a lo largo de los años, tan temprano como a partir de los años 1600, pero ya más adelante hablaremos de esta historia. Montjuïc pasó por varias etapas. Pasó por ser una zona en las afueras de la Barcelona histórica, de la Barcelona amurallada, que fue usada como cementerio nada menos que por la numerosa comunidad medieval judía, que llegó a ser muy importante y de la que hablaremos más adelante. El camino de la línea de comunicación no solo servía para permitir la reparación y mantenimiento de las líneas de comunicaciones, sino también para la operatividad de las distintas piezas de artillería y sistemas defensivos instalados por los militares en esta montaña. Y siguiendo el trazado montaña arriba, llegaremos a una de las partes importantes de este sistema defensivo establecido a lo largo de los años. Y ya acabando con el primer tramo del camino de la línea de comunicación, y no muy lejos de lo que hoy es la piscina municipal del Montjuïc, nos encontramos con lo que fueron la zona donde se encontraban las primeras instalaciones defensivas de la montaña, instaladas aquí a lo largo de los siglos, mediante casetas de vigilancia, zonas de aprovisionamiento, túneles de servicio de las distintas piezas de artillería instaladas por los militares españoles en la montaña, entre las que destaca una de las más importantes, la batería Álvarez de Castro, aunque no la única.
Y ya siguiendo el trazado montaña arriba en dirección al castillo, nos encontramos con la red de caminos en la cual se desplegaron las piezas de artillería que formaron parte de las baterías de costa destinadas a defender el puerto de Barcelona, entre las que estaba la batería Álvarez de Castro, que duraría con distintas piezas de artillería mucho tiempo. Sin embargo, también conviene recordar una realidad incómoda, el hecho de que desde aquí no solamente se podía bombardear el puerto de Barcelona, sino también la propia ciudad. Y de hecho, así lo hizo el general Espartero en el año 1842 para reprimir una revuelta social en la ciudad. Y es así como Barcelona, en más de una ocasión, no fue bombardeada por un enemigo exterior, sino por su propio gobierno. Y este camino forma parte de esa red defensiva que estaba pensada para mover artillería, munición y tropas sin tener que pasar por la ciudad. Y así es que, como subiendo, vamos llegando hacia lo que hoy es considerado un mirador tranquilo, conocido como el Mirador del Alcalde, que fue una construcción posterior hecha por las autoridades municipales para civilizar la montaña. Sin embargo, en esta zona formó parte del sistema militar del Montjuïc, en el que se mezclaban polvorines e instalaciones militares con barrios de barracas como Can Valero y Tres Pinos. Hasta 30.000 personas llegaron a vivir en esta montaña sin servicios básicos. Arriba, polvorines, armas y control. Y abajo, bueno, más controles y miseria. Eso era lo que había en esta zona, en la que, sin embargo, antes, ya en la Edad Media, había un significado ritual, ya que no muy lejos de este mirador se encontraba el antiguo cementerio judío que funcionó aquí en época medieval. Y ya justo llegando al castillo, llegamos hasta las piezas de artillería Ordóñez, que son unas baterías de costa que fueron instaladas aquí en el Montjuïc y que son de finales del siglo XIX y que España diseñó y creó en un intento de defender su imperio, el Imperio Español, que acabó liquidado en 1898 cuando su sistema militar resultó ser insuficiente para defenderlo en el año 1898 en una guerra contra los Estados Unidos. Las baterías quedaron aquí. Estas piezas de artillería con un alcance aproximado de 10 kilómetros, que es lo que tienen, y el enemigo dejaría de ser externo para volver a ser interior. Y justo donde se encuentran las piezas Ordóñez, nos encontramos con el castillo de Montjuïc, una fortaleza que comenzó sus andaduras ya por los años 1600, cuando existía una torre de vigilancia que acabaría siendo fortificada y después, durante distintas reformas y ampliaciones, se acabaría diseñando y proyectando el actual castillo del Montjuïc en diversas etapas. Empezó siendo un fortín militar justamente en la época de la Guerra de los Segadores. Sin embargo, después de la Guerra de Sucesión, sería replanteado y diseñado como estructura, fortaleza militar, pensada no solamente para defender el puerto de Barcelona, sino también para reforzar el control de la ciudad junto con la Ciudadela, otra de las fortalezas de las que ya hablamos en este canal y de la que tenemos un vídeo concreto. Con el pasar del tiempo, el castillo de Montjuïc cumplió varias funciones: cuartel militar, prisión e incluso llegó a ser un museo donde se exhibían distintas piezas y colecciones de armas, entre las que recuerdo que destacaba una colección de armaduras y espadas traídas desde Filipinas, entre otras, digamos, curiosidades que existían en este lugar. Sin embargo, el museo acabaría desmontado y en el año 2007
sería completamente cedida la instalación por el Ministerio de Defensa a la ciudad de Barcelona. Sin embargo, siguiendo el recorrido exterior perimetral por sus fosos, llegaremos a uno de los lugares más simbólicos a nivel histórico y político en esta parte de la montaña, la fosa de Santa Lucía. Aquí nos encontramos con, bueno, de noche es un poquito difícil de ver, la fosa de Santa Lucía, un lugar en el que se ejecutaba opositores políticos. Entre uno de los más célebres que se ejecutó aquí fue al presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, en el año 1940, tras ser capturado por la Gestapo en Francia y entregado a las autoridades franquistas. Se trata de un lugar cargado de mucho simbolismo dentro de las historias de la Guerra Civil Española y de la posguerra siguiente, que fue cuando fue ejecutado este notable político catalán. Y ya aquí llegamos a lo que fue el último emplazamiento de los militares, que duró hasta principios de la década del 2000, hasta que ya después de un tiempo que ya esto se encontraba ya cerrado, prácticamente abandonado por el ejército, pasaría a ser propiedad y de control municipal a partir del año 2007, cuando ya el Ministerio de Defensa abandonó la instalación definitivamente y la cedió a la ciudad de Barcelona. Montjuïc, a lo largo de su historia, fue cantera, fue espacio de refugio de gente desposeída, zona de barracas, fortaleza militar, con un largo periodo de ocupación por parte del ejército español, cementerio y muchas otras cosas. Una ciudad, digamos, madura, no tapa su historia, sino que trata de musealizarla, descubrirla y mostrarla. Esto ha sido todo. Esto es Masai Adventure Channel. Si te ha gustado este vídeo documental, suscríbete al canal, dame un dedo para arriba, comparte el contenido y déjame en los comentarios si te gustaría que siguiéramos explorando los distintos secretos y maravillas que se ocultan en esta ciudad y concretamente en esta montaña. Hasta la próxima.